Unas fuertes declaraciones que se dieron en medio de un discurso en Osorno, en la región de los lagos, por parte del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Todo esto vinculado a su promesa de, en caso de salir electo presidente, de salirse de numerosos tratados internacionales, como también de alejarse, aunque no salirse por completo, de las Naciones Unidas, en lo que ha generado una reacción importante de varios sectores oficialistas que se han molestado con las declaraciones, y en medio de un creciente, yo diría, y justificado, rechazo que ha habido entre varios sectores poblacionales a organismos supranacionales como las Naciones Unidas o de numerosos tratados que en muchos casos no parecen ser muy beneficiosos para la población local. Nos salimos de Escazú, nos salimos de la Agenda 2030, nos salimos del Tratado de París, nos salimos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Nos salimos de toda la institucionalidad que lo que está haciendo es ahogarnos en materia económica y en materia de control de nuestra seguridad interna. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una colonia. Si nosotros hubiésemos querido ser colonia, por último, de gente decente como el rey de España, pues no de cualquier pelotudo en Nueva York. Ahora esto en medio de la gira que está haciendo Kaiser a nivel territorial, dio este discurso en Osorno en las últimas horas y en particular además de hacer esa promesa de salirse de numerosos áreas de la ONU como también de organismos y tratados supranacionales, aprovechó también de lanzar una serie de críticas también en contra de Bachelet, en contra del gobierno de Gabriel Boric y en contra de Janet Jara. Y esto es parte de una estrategia que ha empezado a hacer Kaiser de hacer mucho, no solo participación mediática en línea y participación en debates, sino mucho trabajo territorial, que no es un estilo de campaña que sea particularmente nuevo, es algo que a nivel histórico era como siempre, originalmente se hacían más las campañas, más bien desde los 90 tuvo una cierta baja y se empezó a enfocar más la participación, no tanto en terreno con fuerza como se hacía antes, sino con otras vertientes mediáticas, pero especialmente desde la elección de Trump, que usó de manera muy efectiva esto de los mítines de campaña a nivel territorial, como también del éxito de Milei en Argentina, que hizo algo similar, que se ha empezado a replicar en distintas partes. En Brasil también se usó mucho, tanto por Lula como también por Bolsonaro, y aquí en Chile vemos que lo está haciendo más Kaiser, y otra que también ha hecho mucho este trabajo ahora territorial, aunque diría un poco menos exitoso, es Jara, más con visita más que con estos discursos masivos, y Parisi, ¿no? Pero esto de ponerse así un set y hacer masivos discursos es una copia más bien de lo que hace Kaiser hacia las estrategias que ha usado tanto Milei como Trump, como el caso de Bolsonaro o Lula también, y en Estados Unidos ahora, siendo sincero, tanto la izquierda como la derecha lo hacen, ¿no? Ahora, en medio de todo eso se dieron estas declaraciones y se da en un contexto de un amplio malestar dentro de distintos sectores poblacionales con las Naciones Unidas y otros organismos supranacionales como también tratados. Esto ha pasado, por ejemplo, con la figura de Parisi, que también tienen parte de su campaña de discursos contra las Naciones Unidas, aunque más allá de esos discursos, esa promesa de salirse de la ONU no la está haciendo ningún candidato a ese de elementos, pero se suma justamente ese tipo de discurso. Y recordemos que en el pasado José Antonio Kast era más el que encarnaba esta crítica a organismos supranacionales, pero es algo que ha dejado un poco de lado porque en la elección pasada, la que perdió con Boric, él prometía mucho esto de salirse de elementos de las Naciones Unidas e incluso de eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero gran parte de esas promesas han dado un paso atrás con eso y las ha dejado de lado en parte porque parece ser que él considera que su derrota ante Gabriel Boric en su momento fue significativamente por promesas como esa, aunque yo diría más que eso fue las volteretas que se dio, como también no supo responder bien algunos temas que decía Boric, más que esas promesas en específico, pero es parte de la campaña que ha hecho. Entonces lo que hemos visto que más ahora están con más fuerza el caso de Kaiser y Parisi también a nivel discursivo, aunque es más discursivo más que de políticas en concreto, ¿no? Ahora, esto genera una serie de reacciones distintas, en particular dentro de los sectores más cercanos a Matei, especialmente en redes sociales siempre se dice que esto es poco serio, aunque nunca explican demasiado como por qué encuentran que es poco serio, ¿no? En los sectores de centro izquierda lo mismo, varias figuras que más bien cercanas al oficialismo o candidatos que van por cargo al Congreso pero que son del oficialismo, también se van a criticar diciendo que esto es una amenaza, que es poco serio, otros argumentan que esto afectaría a los tratados comerciales, y la verdad es que no. Los países no determinan políticas de comercio por esos tratados internacionales, por lo mismo hay comercio incluso con regímenes brutales en distintos ámbitos, porque a nivel geopolítico esos temas se los pasan por encima. En la práctica, las Naciones Unidas
es más para posturas, dichos y discursos moralistas, no tiene demasiado peso para o imponer lo que ellos determinen o para influenciar demasiado más allá que ofreciendo cargos en la ONU a futuro a los políticos y de esa manera tratar de influenciarlo indirectamente para que de esa manera cumplan ciertas disposiciones de la ONU. Y las Naciones Unidas en la práctica son básicamente un mecanismo de grandes potencias para que se apruebe lo que ellos quieren nada más, y cualquier tema de fondo o real que pueda ocurrir se lo pasan por encima de las Naciones Unidas. Yo creo que está con un nivel de relevancia algo cercano, todavía no a ese nivel, pero se está acercando a lo que tuvo la Sociedad de Naciones, porque mucho postura, pero poco manera de efectuarlo, y en realidad las potencias hacen lo que quieren. Y esa es la verdad, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando fue la guerra de Irak, aunque la ONU lo declaró ilegal, lo hicieron igual. A China justamente le han condenado varios temas de derechos humanos y hacen lo que quieren. O también justamente los cuestionamientos que ha habido por lo de la guerra en Ucrania, y Rusia hace lo que quiere. E incluso países más pequeños han ocurrido cosas. Incluso la ONU ha enviado fuerzas de seguridad a países como en su momento Ruanda, y con las fuerzas de seguridad mirando ocurrió cosas como el genocidio en Ruanda, ¿no? Donde murieron una cantidad de más de 1 millón, ¿no? De Tutsi, con un genocidio que se dio a machetazos. Es brutal. Ustedes deberían investigar eso, que ocurrió hace unas pocas décadas en África y con la ONU mirando sin ni un problema. Entonces, eso en parte lo que se ha estado criticando, y por eso hay mucho cuestionamiento, y eso sin contar además que muchas veces políticos que vemos en nuestras políticas locales van a la ONU, nadie los elige ahí y los colocan con cargos millonarios, y eso tiene costo de nuestros impuestos, porque las Naciones Unidas, igual que otros organismos internacionales, recuerden que se financian a partir de pagos de cuotas que salen del bolsillo de todos los trabajadores de los distintos países, porque todos los países miembros pagan una cuota, ¿no? De repente algunos deciden no pagar, Chile alguna vez decidió no pagarlo, alguna vez Argentina, pero en general pagan. Entonces, es una propuesta que parece razonable, y especialmente si se quieren volver a aplicar ciertas medidas. Por ejemplo, si se quisiera hacer la pena de muerte para, por ejemplo, abusadores de menores de edad o incluso para crímenes de alto calibre, hay que salirse de ciertos tratados internacionales. Aunque uno podría argumentar legalmente que como Chile todavía tiene la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, no se ha derogado por completo y se podría restablecer, pero esos son argumentos legales, pero así con distintos elementos. Entonces, esta petición, esta promesa incluso de buscar alejarse de organismos supranacionales, es algo que no sabría decir si es mayoritario en la población chilena, porque nunca se ha hecho encuestas sobre el tema, pero sí se nota que un porcentaje al menos significativo de la población, con justa razón, lo busca. Y ahora Kaiser está encarnando más eso con ese tipo de discurso, y también Parisi, que lo ha intentado hacer, aunque es Kaiser el que le está dando más enfoque. Y una de las razones también por la cual Kast en su momento perdió una parte significativa de apoyo fue por irse hacia atrás con promesas como esa y eventualmente dejar de lado gran parte de esa búsqueda de alejarse de esos organismos supranacionales por motivos tanto de seguridad como económicos. Ahora, si eso se cumple o no, solo el tiempo lo dirá. Mucho político a veces habla de esas cosas, pero nunca se terminan alejando por completo de las Naciones Unidas. En parte, aquel que quisiera hacerlo, yo creo que tiene que hacer también coordinación con otros países. Y cuando se habla también de estos temas de soberanía y no ser una colonia, por supuesto, esa lógica está bien con respecto a organismos como las Naciones Unidas, pero también hay que aplicar esa lógica con respecto a otros países. Y por lo mismo, no solo por un tema de soberanía, sino por un tema práctico y comercial, no hay que subordinarse a ninguna potencia, Estados Unidos tampoco China, sino tratar de diversificar las dependencias para que el país tenga cierta autonomía y por lo tanto negociar más con la India, profundizar acuerdos, también con el mundo árabe, parte con los europeos, por ejemplo con los países que están en Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, y de esa manera evitar una subordinación o una dependencia económica tal que al final terminemos siendo prácticamente colonias o proxies, dirían algunos, de otras potencias mundiales. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos discursos de Kaiser, con lo cual critica mucho estos organismos supranacionales como la ONU, como también los tratados internacionales? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué les parece esta voltereta que ha tenido Kast a lo largo de los años dejando esas ideas de largo? Y también que Parisi haga la crítica hacia la ONU. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.